Tenemos el capítulo 8 al 11 de Apocalipsis, porque estamos siguiendo de forma correlativa los capítulos. Pero para ello hemos provisto de una estructura. Yo la voy a compartir en pantalla, la estructura que estamos siguiendo y del cual les he dado, a ver, voy a abrir. Lo estoy abriendo, pensé que lo había abierto. Mientras tanto, abran sus Biblias en el capítulo 8 de Apocalipsis y siempre mencionen qué Biblia están leyendo. Por la forma de trabajo ya tenemos un estilo. Podemos abrir cualquier Biblia, solamente que tenemos que decir qué Biblia estamos leyendo, qué versión. Y cuando leemos de otras versiones en nuestros celulares o en computadora, como sea, debemos decirla también. Es muy importante esto. Decir qué texto es importantísimo, ¿no? Ya saben que cada traducción tiene sus características particulares. Bien, voy a abrir aquí. El texto que vamos a ver. Y la estructura que les decía. Bien. Y ven, ¿no? Nos toca 8.1 al 11.14 del Apocalipsis. Esta parte, según la estructura que tenemos de Bani le ha llamado la historia de la salvación se pone en movimiento. Sección de las trompetas. Antes comenzamos, la semana pasada vimos la revelación progresiva del significado de la historia, los 7 sellos. Es el título que le da Bani, nosotros le podemos poner otros títulos por supuesto. Y antes habíamos empezado ya con Alejandrina, la lectura de los hechos que van a suceder, ¿no? Si antes se habían dado o la revelación que tiene Juan desde la isla de Patmos es en la tierra, es decir, para la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tatira, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, que está en capítulo 2, versículo 1 al 3, 22. Ahora se dan en el cielo, se habla de la escalera, y bueno, ya comienza a haber alguien sentado en el trono, que es Dios, después nos damos cuenta que es Dios. El libro que aparece en la diestra de alguien que está sentado en el trono, que es Dios, que es el libro sellado, que es un rollo sellado por 7 sellos, y aparece el Cordero, que es el único que puede abrir, ¿no? Pero antes de eso, aparecen, cuando se abren los sellos, los 4 jinetes se ve en visión, porque todo lo ve en visión Juan, y luego va con el 5.º y el 6.º sello. Cuando comienza, eso vimos la semana pasada. Ahora se va a abrir el 7.º sello.
la apertura del séptimo sello. Vamos a ver qué hay en la apertura del séptimo sello. Y todo sucede en el cielo, por supuesto, ¿se acuerdan? Él ve una puerta, una ventana en el cielo y una escalera por el cual sube. Hay ángeles que le invitan a subir, y hemos visto incluso las pinturas de la Edad Media, que así lo representan. Hemos querido poner las pinturas de la Edad Media porque nos pinta de una manera muy interesante, y la forma que se puede comprender también, porque ahora de repente los dibujos que se hagan ahora, no digo que no puede haber arte, pero hay muchas ópticas, ¿no? Lo que necesitamos es imaginarnos cómo podría ser en el momento. Muy bien, entonces ahora tenemos 8.1, 11 al 14. ¿No? El capítulo 11 es más largo, pero solamente vemos hasta el versículo 14 del capítulo 11. Bien. Después vemos de quién le toca la próxima, porque creo que... Pastor, a mí me toca el 16, 17, ahí. Sí, acá hay una confusión. Como somos José, dos José somos. sí, José Cuya, ¿tú has anotado que te toca A mí, 11, 15 al 16? a mí me dictó 16, 17. Yo soy Sí, José la Brici. semana pasada. La semana Sí, pasada, sí. pastor. Sí. Sino que quiero corroborar, de repente le dije a José Cuya. Prueba tu micrófono, José Cuya. Sí, Solamente para profesor. corroborar. Sí, tocaría a ti la próxima, 11, 15 al 16, 16. No, no me llegó a decir cuál iba a ser el mío. Bueno, entonces mira, sería acá. Once, 15 al 16, 16. Anota, por favor. Es para la próxima, hay tiempo. Hay que leer y comentar. Bien. 11. 11, 15 al 16, 16. Tú tienes la estructura de Bani, ahí lo puedes ver. Bien. Voy a compartir entonces ahora el, el texto mismo. Les pido por favor que abran sus Biblias. Pregunto, ¿pueden ver el texto? ¿Pueden ver? Sí se ve, pastor. Bien, Sí se ve, profesor. muy Sí. bien. Sí, Miren, sí se ve. vamos a leer, ¿sí? Vamos a leer. Pido, por ejemplo, que José Brici lea del 1 al 5, 8, 1 al 5. El texto nada más, una lectura pausada, una buena dicción, ¿sí? Pastor, voy a leer en mi Biblia, en la Reina Valera, 1960, o ahí en la pantalla. Sería bueno en la pantalla, pero permíteme primero preguntar a Joel, que acaba de entrar. Pastor, buenas noches. Disculpen, la iglesia se extendió mucho la reunión. Joel, está bien. ¿Tú hiciste algo por si acaso? Sí, hice un PowerPoint que... Ya, muy bien, muy bien. Entonces, de paso leemos el texto que íbamos a leer ya. Voy a dejar de presentar, para que tú presentes. Ya, pastor, gracias.
Muy bien. A Joel le toca esta parte 8.1 al 11.14. A ver, prueba si puedes compartir, si está... por lo general siempre está habilitada la opción de compartir. Sí, pastor, un Así que minutito. no hay dificultad al respecto. ¿Alguna pregunta mientras Joel va ubicándose? ¿Cómo Pastor, les ha ido? yo estaba para leer ya después, ¿no? Sí. No. Lo que pasa es que a Joel le tocaba presentar. Ya, pastor. Ya. Bien. ¿Alguna pregunta respecto a lo visto antes? Tenemos la ocasión de conversar sobre el Apocalipsis. Miren en qué tiempo. Pastor Daniel, Sí, Carlos. sí quería preguntar algo, ¿no? Hugo Bani, tiene su comentario respecto a los pasajes de Apocalipsis. Al momento de hacer nosotros nuestra hermenéutica del texto, ¿necesariamente tenemos que guiarnos del comentario de Hugo Bani o es que No, solamente es un apoyo para... es un apoyo. Ya, Porque les mandé también otro de de Picasa. Picasa. Sí. Sí, Ya. es como apoyo. Podemos tener otras bibliografías que nos Sí, podrían por supuesto, por ayudar. supuesto, Ya, por ya supuesto. pasó. Gracias. Es, uno de los objetivos debe ser leer todo el libro del Apocalipsis. En realidad es comprender el libro de Apocalipsis. Pero debemos tener el agrado de haber leído todo el libro de Apocalipsis, terminando el curso, por supuesto, pero comprendiéndolo y teniendo una opinión al respecto. Muy bien, vamos a dejar entonces a Joel Marcos para que nos presente cómo le ha ido en su lectura de Apocalipsis 8.1 al 11.14. Adelante. Bien, colegas, buenas noches, profesor, buenas noches. Este es el PowerPoint que hice sobre el tema que me tocó, el Apocalipsis del capítulo 8, versículo 1 hasta el capítulo 11, versículo 14. Bueno, pues se trata de la historia de la salvación que se pone en movimiento. Comienza pues con la apertura del séptimo sello, ¿no? Cuando se da la apertura del séptimo sello, en el capítulo 8, versículos del 1 al 5, hay un silencio como de media hora. A 7 ángeles de pie delante de Dios se les da trompetas. Hay un ángel con un incenciario de oro. Las oraciones de los santos, fuego del altar es el que contiene este incenciario. Luego se agrega más incienso y se tira el incenciario a la tierra. Y en ese instante suceden truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Mientras tanto se le da trompetas, ya lo dije, a los 7 ángeles, cada uno con un significado terrible para la tierra, ¿no? La primera trompeta, el primer ángel toca la primera trompeta y es lanzado sobre la tierra granizo y fuego mezclado con sangre. Se quema la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Se toca la segunda trompeta. Una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. La tercera parte del mar se convierte en sangre. Muere la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y también la tercera parte de las naves de comercio, de pesca, todos fueron destruidos. Se toca la tercera trompeta. Cae del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha.
cae sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de agua dulce. El nombre de la estrella es ajenjo. La tercera parte de las aguas se convierte en ajenjo. Muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. La cuarta trompeta es tocada. La tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas son heridas, de manera que se oscurece la tercera parte de ellos y no hay luz en la tercera parte del día y tampoco en la tercera parte de la noche. Ay, vienen los tres ayes. Dice el versículo, y miré y oí a un ángel volar por medio del cielo diciendo a gran voz, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Es el tiempo de la quinta trompeta. Cuando el ángel toca la quinta trompeta, una estrella cae del cielo a la tierra y se le da la llave del pozo del abismo. Se abre el pozo del abismo y sube humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscurece el sol y el aire por el humo del pozo. Del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y se les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Otras consecuencias de la quinta trompeta es cómo era el aspecto de la langosta, semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro y sus caras como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Tienen por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Este es el primer ay, pero vienen aún 2 ayes más. La sexta trompeta. El sexto ángel tocó la trompeta y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. El número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. El poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas. Sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. En la siguiente escena aparece un ángel con un librito. Otro ángel poderoso descendió del cielo envuelto en una nube con un arco iris sobre la cabeza. El rostro le resplandecía como el sol y los pies le llameaban como antorchas gigantescas. En la mano abierta sostenía un librito. Dio un grito semejante al rugido de un león. 7 truenos rugieron en respuesta.
Juan iba a escribir lo que dijeron los truenos, pero una voz del cielo le gritó, no, no lo hagas. Estas palabras no pueden ser reveladas. El gran ángel que estaba parado en mar y tierra elevó al cielo la mano derecha y juró por el que vive para siempre, creador del cielo y lo que en él existe, de la tierra y lo que en ella existe, y del mar y los que lo habitan, que ya no habría más demoras. Cuando el séptimo ángel tocara su trompeta, el plan de Dios que había permanecido velado se llevaría a cabo tal como sus siervos los profetas lo habían anunciado. Se le ordena a Juan que tome y coma del libro que está abierto en la mano del poderoso ángel que está parado en tierra y mar. Al comerlo, efectivamente, fue dulce en la boca, pero produjo un dolor de estómago. El ángel le dijo a Juan, todavía tienes que profetizar sobre muchos pueblos, naciones, tribus y reyes. La siguiente escena son los dos testigos. Se le ordena a Juan a medir el templo y contar el número de adoradores. Se envía a 2 testigos para que profeticen durante 1270 días vestidos de luto. Los 2 profetas en cuestión eran los 2 olivos y los 2 candeleros que están delante del Dios de la tierra. Cualquiera que trate de hacerles daño morirá víctima de las llamaradas de fuego que brotan de la boca de aquellos 2 personajes. Tienen poder para cerrar los cielos de manera que no llueva durante los 3 años y medio, y poder para convertir en sangre los ríos y los océanos, y enviar plagas sobre la tierra cada vez que lo deseen. Al cabo de 3 años y medio de testimonio solemne, la bestia que surge del abismo insondable les declarará la guerra, los vencerá y los matará. Sus cadáveres serán exhibidos en las calles de Jerusalén, no se les permitirá a nadie enterrarlos. Individuos de muchas nacionalidades desfilarán junto a ellos para verlos. Será un día de júbilo mundial. En todas partes las gentes regocijadas intercambiarán regalos y organizarán fiestas en celebración de la muerte de los 2 profetas que tanto los habían atormentado. Al cabo de los 3 días y medio, el espíritu de vida de Dios entrará en los 2 profetas y se levantarán. Y un gran terror se apoderará del mundo entero. Una potente voz del cielo llamará a los 2 profetas y ellos ascenderán al cielo en una nube. Un terrible terremoto sacudirá la tierra y 1/10 parte de la ciudad se derrumbará, dejando un saldo de 7,000 muertos. Los sobrevivientes, llenos de espanto, glorificarán al Dios del cielo. Así termina el segundo horror, pero el tercero no se hace esperar. El que sigue la 7ª trompeta, pero ya escapa a mi tema, así que lo dejé ahí nomás. Eso es todo. Gracias, Joel. ¿Alguna pregunta de los demás? ¿Alguna pregunta para Joel, ya que Joel ha leído esta parte con cierta curiosidad? Bien. Gracias, Joel. Vamos a ir perfeccionando los trabajos que han ido haciendo, ¿sí? Para tener un producto final para cada uno de nosotros. Estamos en la 4ª sesión, hacia la 8ª sesión debemos tener el producto final. Faltan dos presentaciones más para completar el texto que nos hemos planteado estudiar, que es la segunda parte, la parte central del libro del Apocalipsis. Así que cualquier pregunta viene bien. Vamos a ir recorriendo entonces lo que ha ido diciendo Joel. Voy a compartir yo en pantalla el texto que estábamos por leer. Yo he hecho lo siguiente, he puesto el texto de la Reina Valera del 95. ¿Sí? Paso a paso, ¿sí? Pero no va a resultar si es que no tienen cada uno su texto, su Biblia allí a mano.
Si me pueden seguir bien, o mientras yo voy recorriendo aquí en la pantalla, muy bien, pero a veces uno va corroborando con su propia Biblia. Miren, yo he ido anotando cada vez que aparecen los términos, las palabras, los símbolos, los personajes, de tal forma que nos haga ver cómo se ha ido poniendo en el texto. Lo primero que debo decir es que el libro del Apocalipsis, voy a repetir lo que ya hemos dicho antes. El libro del Apocalipsis es un libro. ¿Eso qué significa? Que es un texto escrito. Pero ese texto escrito ha tenido una transición, ha tenido un procesamiento, ha tenido un proceso entre que tuvo la visión Juan, entre que Juan expresó su visión y entre que después de haber expresado su visión se puso por escrito. No sabemos exactamente si Juan directamente tuvo los materiales suficientes para escribir el texto, o lo hizo con amanuenses, o tuvo alguien lo captó y le tomaba nota y en fin, ¿no? ¿Por qué? Porque en el texto mismo, en el libro mismo, este dato es irrelevante. Lo que interesa es que sea comunicada esa visión, esa revelación, ese apocalipsis. Apocalipsis significa revelación. Estamos repitiendo algunas cosas que ya hemos dicho porque es importante. ¿Por qué es importante? Porque en nuestra comprensión del texto, que en un primer momento debemos atender a lo que dice el texto, y lo que dice el texto tiene el distanciamiento de lo que le sucedió a Juan. Estoy repitiendo, pero este es muy importante. Por lo tanto, el texto, lo hemos dicho antes también, ha sido redactado. Ha sido en cierta medida, por lo menos, si es que uno no quisiera darle todo el crédito de una redacción literaria, ha tenido que ponerse en este formato escrito, que es diferente al formato discursivo, ¿sí? Bien, eso en primer lugar. Bien, hemos avanzado nosotros con hacer una división del texto. Hemos tomado la división de Bani para verlo por partes, y este es el que corresponde que estábamos viendo. Al expresarse el texto, al escribirse el texto de Apocalipsis, pero principalmente en esta parte, veamos qué se puso. ¿Qué se puso? Independientemente de que lo haya hecho Juan, pero ya en su postura de escritor, por lo menos la postura, es decir, sentado, o en la posición que se acostumbraba en el tiempo, hay investigaciones sobre cómo se escribían los textos en el tiempo de Juan, que habría sido al final del primer siglo, y después realmente es una tarea ardua, ¿no? No tenían los materiales suficientes y cómodos para hacerlo, pero se hacía porque siempre se ha escrito. Por otro lado, ¿no? Recién habrían aparecido los pergaminos, no tendría mucho tiempo para tener una base importante, sólida, donde escribir. Antes escribían en papiros. Cada uno tenía su inconveniente y su ventaja también, pero bueno, no vamos a pensar más. Pero sí que no era una acción cómoda, ¿sí? Pero los escritores de la Biblia han superado, han remontado estas situaciones y nos han dejado manuscritos buenos, de tal forma que se han copiado y han llegado a nosotros como los conocemos. Muy bien, estamos en la redacción entonces. Comenzamos a leer, y ustedes tienen sus Biblias ahí, yo tengo la Reina Valera del 95.
Comienza diciendo en el capítulo 8:1, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Sí? Vamos a ir aquí en tres partes, vamos a dividir este versículo para ir comprendiendo. Y vamos a ir dialogando también porque necesitamos conectar con lo que hemos hecho. Cuando abrió el séptimo sello, ¿qué significa? Significa que ya han habido 6 sellos antes. ¿Estamos? Podemos dialogar, ¿eh? Hay 6 sellos antes. Y acá se está abriendo el séptimo sello. Y recuerdan qué sucedía cuando se abrían los sellos. Por ejemplo, vamos a ver qué pasó cuando se abrió el sexto sello. A ver, versículos 7 y 12. Miren el 6:12. Sí. A ver, Hubo un José. hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Ajá. Y se nos dice allí, pues, que las estrellas del cielo caían como higuera, como cuando se sacude una higuera y los higos caen, ¿no? Pero ahora, ¿quién está viendo? La visión es de Juan. Es decir, Juan ve que se abre el sexto sello y él ve lo que se expresa en el texto. Ahora se está abriendo el séptimo sello, recién el 8:1. Pero fíjense, cuando se abre el sexto sello, en el 7:1, como un acto seguido, como parte de la misma escena, se dice, después de esto vi 4 ángeles. Después de esto vi 4 ángeles. Y allí aparece el dato de los 144.000 sellados. Es decir, va viendo más visiones. Juan, en el 7:9, dice, después de esto miré y vi una gran multitud. Es decir, las visiones son visiones. Juan va experimentando esas visiones, que por otro lado son revelaciones cuando se le revela por qué son estas visiones, ¿no? Y tenemos expresiones muy hermosas allí, como por ejemplo en el 7:12, ¿no? En el 7:12. Porque en el 7:12, que es la continuación del versículo 11, capítulo 7, y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes que ya han sido presentados incluso en el capítulo 4, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Lo bonito y hermoso es que en el texto se pone lo que decían como un canto. ¿Qué decían? Versículo 12. Amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y esta expresión que luego cuando se ve desde el punto de vista de los géneros literarios, se nota claramente que es un canto de adoración. Como que si un canto de adoración se ha puesto allí precisamente, como que si Juan conociera que así se cantaba. Por eso es que también es una composición, porque hemos dicho que en la revelación uno va viendo lo que conoce. ¿Por qué tiene que ver lo que conoce? Porque si no, no se podría comprender. A mí me quedó bien claro cuando
alguien decía que Dios le había hablado a un pastor coreano, ¿sí? Y entonces alguien decía, yo quiero que también Dios me hable como le habló al pastor coreano. Muy bien, pero no le vas a entender, le decía otro. ¿Por qué no le vas a entender? Porque no sabes coreano. ¿Eso qué significa? Significa que Dios nos habla en nuestro idioma. Pero hay un idioma del espíritu, por supuesto, pero también hay el idioma de las imágenes, de los símbolos. ¿Por qué? Porque si yo voy a comunicar una verdad de Dios, de una revelación, tiene que ser en símbolos que los demás me puedan comprender. Si no, no pasa nada. Y son del propio contexto de Juan, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos acá entonces. Bueno, con Juan. Y este canto es un canto, son los comentaristas de Villan nos dicen que es un canto que se conoce en la iglesia de su tiempo. Y Juan lo siente así, lo escucha así, ¿no? Pero nunca podemos estar en la experiencia de Juan, por supuesto. Muy bien, sigue y se termina la apertura del sexto sello. Y entonces, en el versículo 8.1, dice cuando abrió el séptimo sello, porque ya hay 6 sellos abiertos. Muy bien. ¿Qué pasa cuando se abrió el sexto sello? Se hizo un silencio. Ahora, ¿cómo habría percibido Juan el silencio? Bueno, todos conocemos el silencio, pero por otro lado, a estas alturas ya vemos que es simbólico, todo es simbólico. Y cuando se hace el traslado de la experiencia de Juan de un silencio y se pone en el texto que es un silencio, y luego por media hora, yo no creo que Juan ha estado con un reloj. Por supuesto que en ese tiempo se medía la hora y había una forma, pero no se andaba como ahora, ¿no? Entonces, pero es una expresión. Ahora, se sabe que en la expresión apocalíptica, media hora es un tiempo incompleto. O sea, una media hora es como decir un tiempo. Un tiempo que podría ser cortado en algún momento o no, pero es un tiempo corto, digamos así, ¿no? Esa es la idea. Pero bueno, así ha sido presentado. Entonces ya estamos iniciados en nuestro texto. Bien. Al abrirse el séptimo sello, ya saben que lo abría el Cordero, comienza a ver, ¿no? Acá, disculpen, acá tenía que ponerle verde, porque he puesto verde cuando siempre se ve. Bueno, luego vi los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Si revisamos antes, es decir, revisamos el capítulo 7, el capítulo 6, el capítulo 5, el capítulo 4, no vamos a encontrar la mención de 7 ángeles. ¿Eso qué significa? Que Juan iba viendo conforme se iba dando, iban apareciendo, es como que aparecen. Las visiones son así. Luego vi los 7 ángeles. Acá parecería que los 7 ya se les conocía, ¿no? Pero se vincula a los 7 ángeles con 7 trompetas, porque a estos ángeles se les dieron 7 trompetas. Notan aquí que... Sí, Carlos. Disculpe que le interrumpa. No, es que Está bien, muchas veces el Apocalipsis lo vemos como un desorden, ¿no? Como símbolos inentendibles. Pero en realidad estamos dándonos cuenta que es una secuencia de imágenes que tienen todo un significado claro, ¿no? Y que no es ese conjunto de cosas que están mezcladas y que necesitan una interpretación medio mística, ¿no? Más bien creo que
es bastante clara, en el sentido de verle el orden, ¿no? Claro, claro. Gracias, Carlos. Gracias. Sí, efectivamente. Y es lo que podemos ver, ¿no? Es lo que podemos ver. Miren, 7 ángeles aparecen, 7 trompetas. Y estaba por decir que yo he puesto aquí en color turquesa, se le dieron. Y uno que va analizando, que va leyendo, mejor dicho, porque estamos leyendo inteligentemente, uno se pregunta, se les dieron, si dice ahí que se les dieron, eso significa que recibieron. Y si recibieron las trompetas, Juan está viendo que reciben las trompetas. ¿Cómo es? Aparecieron las trompetas. Ahora, se transmite una experiencia de revelación, pero también se expresa literariamente esa experiencia de revelación que Juan lo ha visto en su visión. No es que esta visión ha existido en la realidad. Esta visión ha existido en la visión de Juan. Juan ha tenido esta revelación, este apocalipsis, ¿cierto? Pero por otro lado ya nos estamos dando cuenta que también no se puede expresar una revelación, una visión de este tipo como el que se nos transmite y es de Juan, sin ponerlo así, de todas formas tenía que ponerse simbólicamente. No hay otra forma. ¿Cómo uno va a transmitir una visión? No hay otra, ¿no? Fíjense, incluso las visiones que tienen los profetas en el Antiguo Testamento tienen también lenguaje simbólico, porque las visiones no son reproducciones de la realidad. Es decir, los actos que uno ve cotidianamente, me estoy acordando, por ejemplo, de las visiones de Amós. Él tiene la visión de, por ejemplo, del canasto maduro, la visión de la plomada, de los que me acuerdo. No hay otro que me acuerdo, pero, por ejemplo, ¿no? Y él ve y tiene que interpretar la visión que Dios le está dando, porque el lenguaje que hay en una visión trasciende el lenguaje humano. Uno puede estudiar el lenguaje humano, pero uno no puede estudiar de una forma objetiva el lenguaje visional o cómo Dios nos habla a través del lenguaje, de la visión, ¿no? Pero sí, cuando ya tenemos un texto como Apocalipsis y otros, Apocalipsis y la apocalíptica judía, y podemos sacar conclusiones. Eso es lo que se ha hecho durante el tiempo. Y como bien lo dice Carlos, en realidad el libro de Apocalipsis está bien ordenado. No parecería desordenado. El tema o la dificultad que hemos tenido cuando nos hemos acercado por primera vez al Apocalipsis es que no lo hemos leído en conjunto, como un todo, sino por partes. Fíjense ustedes que sí, incluso los demás libros de la Biblia que no son apocalipsis, que no son apocalípticos, si leemos un texto fuera de su contexto inmediato, en realidad no lo comprendemos y vamos a interpretar erróneamente. Entonces es muy cierto cuando se dice que todo texto fuera de su contexto es pretexto, ¿no? Se ha acuñado esta expresión popularmente como para entender lo importante que es leer el texto en su todo. Pues bien, entonces tenemos a Juan, y Juan expresa de esta manera, que luego pasó a ser escrito, se les dio. Cuando se investiga en la literatura bíblica y literatura judía también, ¿qué significa? Se les dieron o se le dio en este contexto, es una manera que se utilizaba para decir que es Dios quien lo da, es Dios quien da, sino que por ese respeto judío a Dios, al nombre de Dios, no se pone el nombre de Dios, pero que se ha acostumbrado ya, es una especie de estereotipo que se acostumbraba. Y entonces es como que Dios le dio las trompetas. Si Dios le da las trompetas,
entonces aparecen las trompetas, ¿sí? Porque en Apocalipsis, en la revelación, en la visión que está viendo Juan, no hay lógica humana. Y esto tenemos que entenderlo muy bien. No podemos explicar de nuestra lógica humana, estereotipada, legalista, dogmática o libertina, ¿no? Sino que tenemos que entrar al lenguaje, a la forma que responde, a la forma genérica, o sea, del género literario que responde al Apocalipsis y la Apocalíptica. Se les dio entonces 7 trompetas. El hecho es que estos ángeles tienen sus trompetas, cada uno, son 7, y recién aparecieron. Por eso es que yo he puesto todas las veces que aparece ángeles con amarillo, ¿no? O resaltado, no es precisamente amarillo, sino que es una resaltación que se hace. Otro ángel, ya tenemos entonces que se presenta a los 7 ángeles. Ve a los 7 ángeles. Estamos leyendo solamente, ¿eh? Estamos viendo el sentido del texto que ya Joel lo ha expresado, solamente que acá lo estamos leyendo el texto y lo estamos viendo con los versículos bíblicos, que es muy importante. Y ustedes tienen su texto ahí, yo confío en que tienen su texto mirando. Y dice, otro ángel. ¿De dónde? ¿Quién es ese otro ángel? Ustedes saben, no hay problema. Si se necesitan muchos ángeles para la visión, o se va dando la visión, no es que estoy diciendo que se va poniendo por poner, sino que es una visión. Es lo que Dios quiere comunicar, y aparecen los ángeles, no hay ninguna dificultad. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Ante el altar. Con un incensario de oro, ¿no? No sé si Joel, nos puedes decir ante qué altar. El altar ya ha sido presentado antes, ya está. ¿Se acuerdan que debajo del altar, se dio muerte, aparecían unos muertos, alguien que fueron muertos? Estoy tratando de acordarme dónde está en el texto, pero en la sesión pasada lo vimos, ¿no? Bueno, no lo encuentro directamente, ¿no? Creo que en el capítulo 7 o antes. Sí, cuando se abrían los sellos. Miren, en el 6.9. ¿Pueden ver el 6.9? Cuando se abrió el quinto sello. ¿Lo ven? Sí, pastor. Lee, por favor, José Brici. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Muy y bien, clamaban bien. a gran... Ahí está. Ahí nomás. Hasta ahí nomás para ir recuperando el altar, ¿no? Porque es lo que decíamos un poco antes, es un texto estructurado, ¿no? Hay expresiones lógicas que se van dando y ya realidades que se han sido presentados y se está continuando. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Muy bien. Ese altar, ¿no?, que ya ha sido dicho en el versículo 6, 9, debajo del cual vio Juan, ¿no?, almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Quizás podemos ir más atrás si ya se menciona otra vez el altar. ¿Por qué es importante? Porque se está ubicando a otro ángel que se paró ante el altar. Estamos tratando de ver lo que vio Juan y de recrear lo que vio Juan. Bueno, pero esta vez con un incensario de oro. Sí sabemos lo que es un incensario, ¿no es cierto?
estamos claros sobre lo que es un incensario. No se usa ahora en las iglesias evangélicas, pero sí en las iglesias católicas y en ciertas iglesias históricas. Un incensario. Es propio del culto judío también, ¿no? La iglesia ortodoxa, por supuesto. Un incensario de oro es un objeto sagrado, un objeto santo que se utiliza en la liturgia, en el rito de los cultos. Se utilizaría entonces, si se habla de un incensario, eso significa que se utilizaba incensarios también en algún momento de la liturgia de la iglesia de este tiempo, del tiempo de Juan. O lo habría visto en los ritos judíos en el templo. No sabemos, pero sí sabemos que es un incensario. Entonces, el otro fervino entonces se paró ante el altar con un incensario. Incensario y altar son propios de la liturgia. Y se le dio, nuevamente, ¿quién? Dios. No es que alguien de afuera. Y se le dio, ¿a quién? A este ángel. Mucho incienso. Y ya sabemos que el incienso es para avivar el perfume, el vapor, el humo, ¿no? Pero acá viene lo interesante, se le dio mucho necesario para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Entonces acá Juan hace ver que ya está pensando en todos los santos. Ustedes saben que en los libros bíblicos han sido interpretados todos los siglos y siempre se ha pensado, se han escrito comentarios y se han dicho sobre el texto, ¿no? Antes algunos creían que cuando se refería aquí a los santos eran a los santos que habían muerto como santos y habían sido canonizados como santos, es decir, unos cuantos nada más, unos pocos. Pero ahora el consenso es que se está refiriendo a los creyentes, se está refiriendo a aquellos los cristianos de este tiempo. Añadía las oraciones de todos los santos. Se vuelve a repetir sobre el altar de oro que estaba delante del trono, ¿no? Y acá viene algo interesante, porque fíjense, altar, incienso, pero ahora se menciona un objeto que ya se ha mencionado antes, trono, del trono. ¿Cuándo aparece el trono por primera vez en el texto? A partir del capítulo 4, ¿no? En el capítulo 4 aparece el trono y por primera vez aparece en el versículo 4:2. Cuando se dice ahí que vi un trono establecido en el cielo. Y en este trono, uno que estaba sentado y más abajo, se dice que este es el Dios Todopoderoso. Se va descubriendo poco a poco, ¿no? Eso significa que hay una relación entre altar, incienso y trono. Y vamos ubicando la escena. El humo del incienso anima a las oraciones de los santos, claro, porque el incienso tiene que ver con oraciones y ya se sabe, se puede ver, se puede hacer un recorrido por la historia de la iglesia y ver cómo es que se hacían, o la historia de la liturgia o de los cultos, y se puede ver que esto se estilaba. Que no se haga en estas congregaciones, eso no significa que no se hacía, pero hay otras iglesias cristianas que sí lo hacen. Bueno, esa es una opción también, no es preponderante, ¿no? Lo más importante es la presencia de Jesús, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre. Pero bueno, vamos al 8:5, y el ángel, otro ángel, y el ángel tomó el incensario. Cuando se dice ángel no se dice un nombre, estamos suponiendo que el ángel del versículo 3, ¿no? Es el mismo ángel del versículo 4 y es el mismo ángel del versículo 5. Y el ángel tomó el incensario, el cual ya ha sido presentado en el versículo 3, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra.
Y aquí ya entramos nuevamente a imaginar la visión que Juan habrá visto, que está expresada literariamente, pero que también lo literario debe leerse. Y el ángel tomó el incensario, ese incensario que era de oro, ¿no? Y que era para añadir oraciones a todos los santos, ¿no? Tomó el incensario. Ahora ya lo llenó del fuego del altar. Eso significa que en el altar había fuego, lo que está viendo Juan, y lo arrojó a la tierra. Y cuando arroja el fuego a la tierra, Juan ve, así es como podemos interpretar la expresión acá literaria, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Pregunto para ir dinamizando. En las versiones que ustedes tienen, ¿cómo está traducido el versículo 8.5? ¿Cómo dice 8.5? Me interesa ver si traducen todos voces. Pastor, le leo en la versión de la Biblia de Jerusalén. Dice, A ver, Carlos. y el ángel tomó el badil y lo llenó con brasas del altar y las arrojó sobre la tierra. Entonces hubo truenos, fragor, relámpagos y temblor de tierra. Interesante. Fíjense cómo uno se enriquece con otras traducciones, por supuesto, cuando sabe que es una traducción, ¿no? Y puede ubicar muy bien, nos hemos iniciado en el hebreo, en el griego, no es necesario ser expertos, pero tener una idea de cómo las traducciones van y cómo cada traducción tiene sus objetivos, ¿cierto? Pero lo más importante es transmitir. Traduce la Biblia de Jerusalén en vez de incensario. Te escuché badín. Juan, Carlos. Sí, badil, pastor. ¿Cómo? Badil. Badil. Badil con L, ¿no? Ah. Badil. Claro, badil Sí. debe ser un sinónimo de incensario que se usa en otras realidades, pero que para nosotros es más comprensible incensario. Pero Pastor Daniel, sí, José. el lenguaje sencillo dice, entonces el ángel tomó el tazón y lo llenó con los carbones encendidos. El tazón y Y lo lo llenó llenó con fuego del altar, claro. con carbones encendidos. Ajá. Pero ya sabemos por qué, ¿no? Porque digamos, en el uso popular, incensarios no es una palabra común. Pastor. Sí, tazón. Y solamente para terminar esto, y no podrían entender, lo llenó de fuego. Lo llenó de brasas, porque los brasas dan fuego y las brasas se ponen en el incensario, en el tazón. Sí, Carlos. Sí, cuando en la NBI la palabra es incensario, ¿no? Y creo que la Reina Valera tal vez lo traduce de esa manera. Pero en la Jerusalén la palabra badil Sí. dista mucho de lo que sería un incensario, según la imagen que tenemos, ¿no? Porque aquí veo badil como, en su significado como un instrumento para remover las brasas en las chimeneas y recoger la ceniza, dice, ¿no? Ajá. Es más bien un instrumento para hacer la limpieza, ¿no? Claro. Claro, y el ángel tomó el badil. Sí, yo también expreso mi ignorancia. Tomó el instrumento para remover las brasas. Por eso es que Dios habla hoy, dice carbones, porque ¿qué se remueve? ¿Qué se remueve? Carbones, ¿no? Pero todo dentro, sí, del incensario. Posiblemente la expresión sea como lo dice la Biblia de Jerusalén, habría que ver el griego, pero es muy probable. Pero las versiones lo que hacen es ponen en un lenguaje que sea comprensible, sin alterar el texto. También badil o incensario tienen que ver con están relacionados y parece ser que no se altera el sentido.
¿no? Pero eso es muy interesante. Está bien, vamos descubriendo cosas. Y hubo truenos y la Biblia de Jerusalén dice fragores, ¿no? Fragores. Claro, fragores, o fragores, fragor es resultado de diferentes situaciones, pero que se escucha, y por eso es que la Reina Valera traduce voces, ¿no? Me da curiosidad saber, José Briz, si la diosa habla hoy, ¿cómo traduce voces? O esta parte de truenos, voces, relámpagos y terremotos. Pastor, lenguaje sencillo, Sí. Lenguaje sencillo, sí, el que leíste. el versículo 7, ¿no? 5. 5, a ver, dice, y entonces el ángel tomó, es lo que leí antes, el tazón y lo llenó con carbones encendidos que estaban sobre el altar, luego lanzó todo sobre la tierra y por todos los lados hubo un fuerte ruido de truenos y relámpagos y un temblor de tierra. Miren cómo integra el fragor con los truenos, como que el fragor es resultado de los truenos, de los relámpagos y del terremoto. Pero en el texto debe estar separado, pero debe decir lo mismo también. Pues bien, pero estamos viéndolo entonces ya en la visión lo que Juan habría visto, y esto es muy importante. Pues bien, una vez que este ángel aparece, un ángel individual, solitario, digamos así, que es para presentar el incensario, podríamos decir que es el ángel del incensario, ¿no? Se retoma a los 7 ángeles. Los 7 ángeles, porque ya se presentó a estos siete ángeles que se le ha dado trompetas. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. En el versículo 8.2 se presenta a estos 7 ángeles que se les ha dado las trompetas. Pero en el versículo 8.6 se retoma y se pone estos 7 ángeles que tenían las 7 trompetas que se disponían para tocar. Muy bien, y ahí se va presentando a cada uno de ellos. Y en el estilo Apocalipsis, o del Apocalipsis, en el estilo apocalíptico del Apocalipsis, siempre se presentan 6 y se deja el 7º para la siguiente parte. Siempre 6 y el 7º para la siguiente parte. Como aquí, por ejemplo, a partir del 8, del capítulo 8 en adelante, que aparece el 7º sello, pero lo que uno esperaría que se habría presentado ya a partir del capítulo 4 hasta el 7, inclusive, pero no, se deja para la nueva unidad que se mete ahí al 7º sello, pues, como un encadenamiento. Muy bien. Vamos al 8.6 entonces. En el 8.6 aparece la primera trompeta. El primer ángel tocó la trompeta. Noten que no se dice la primera trompeta. Se dice el primer ángel tocó la trompeta, ¿no? Joel nos ha presentado un PPT en donde se ven a estos 7 ángeles, cada uno con una trompeta. Claro, lo que nos pone allí la figura son ángeles con barba. Bueno, es un estereotipo, nada más, ¿no? Es interesante que nadie pone ángeles negros. Bueno, tampoco japoneses. Bueno, tampoco andinos. Bueno, no hay problema. El primer ángel tocó la trompeta. Y cuando se toca la primera trompeta, hubo granizo, fuego mezclado con sangre que fue lanzado sobre la tierra. Y se quemó la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde fue quemada. Veamos aquí algo interesante, ¿sí? Sí, ya se lanzó el ángel del incensario, ¿no? El ángel incensario le vamos a llamar, ¿no?
ha arrojado a la tierra. Y cuando arrojó a la tierra fuego, hubo truenos, relámpagos, muchos fragores, mucho ruido y también un terremoto. Hasta ahí los truenos y los relámpagos son fenómenos naturales que tiene la naturaleza según sea el caso, ¿no? Pregunto, ¿han estado ustedes, han sido expectantes de los truenos y relámpagos? ¿Han tenido la experiencia de cómo suena y cómo Sí, se siente? pastor. En la selva hay mucho. Claro. La sierra. Y en la sierra también. Sí. La primera vez que escuché un trueno y vi un relámpago, la verdad, me asusté. La verdad que me asusté. De verdad que me asusté. A mí me parecía que los cielos se abrían, en serio. Claro, sí asusta, pastor. Y peor todavía, porque donde estaba, la lluvia era pero intensa, esas que mojan en un minuto. Y en una oportunidad no solamente fue con lluvia, sino que fue con granizo. ¿Sí? Oh. Pero no con el granizo menudo, con granizo grueso. Y había que guarecerse, había que cuidarse, porque uno de esos granizos hacía daño realmente, ¿no? Claro. Pero ya es solamente para imaginar cómo es, ¿no? Quienes nunca han visto un relámpago, un trueno, no sabe realmente de lo que se está hablando, pero parece que realmente el ángel incensario ha echado fuego sobre la tierra. Pero hasta ahí todavía no hay destrucción. Bien, en el primer ángel que toca la primera trompeta, entonces hubo un granizo. Antes todavía no había habido granizo. Hubo granizo y aquí sí ya entramos a otro nivel. Fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Ahí sí ya no estamos hablando de fenómenos naturales. Es lo que está viendo Juan. Pero acá hay algo interesante. Si tenemos fuego mezclado con sangre, es simbólico, totalmente simbólico. Y habría que entender qué está expresando Juan, qué está mirando y qué quiere decir esa visión que Juan también lo va a interpretar. Por otro lado, y acá viene ya todas las terceras partes. Si hacemos la suma de las terceras partes, realmente en la visión de Juan no queda nada de la tierra, del mundo. Miren, y se quemó la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde fue quemada. Eso significa que lo que vio es que la tercera parte de los árboles se quemó. Quedaron 2/3 partes, pero se quemó toda la hierba. Solamente hay en la tierra 2/3 partes de los árboles que había. Ya no hay hierba. El segundo ángel tocó la trompeta. ¿Y cómo va increciendo? Bien. Y algo como un gran monte ardiendo en fuego fue precipitado en el mar. Ahora, ¿cómo se imaginan que ha visto Juan? Un monte habría ardido y ese monte se ha precipitado en el mar, pero no se dice el lugar. Se supone que es en la experiencia de Juan, la experiencia de Juan que ha conocido. No dice dónde, ¿no? No dice dónde sucede, en Patmos. Él está en la isla de Patmos. Quizás un monte de Patmos. Pero acá viene el tema, ¿no? Que al arrojarse este monte ardiendo fuego, la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Entonces, nuevamente, tenemos que ver que es simbólico. Está queriendo decir algo importante para la iglesia de su tiempo. La iglesia de su tiempo lo entiende qué está queriendo decir Juan, pero lo entendería, digo yo, no necesariamente que lo entienda, porque también tienen que pedir sabiduría para ver qué es lo que le está dando el ángel, ¿no?, portador de la visión, a Juan.
La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Ya tenemos la tercera parte de los árboles. La tercera parte del mar se convirtió en sangre y solamente allí la lógica nos dice que los líquidos se combinan. Parece que ¿Cómo tuviera, podría? profesor, disculpe, en esa parte Sí, que dice tercera parte, ¿no? Parece que tuviera un significado, ¿no? Porque lo menciona 4 veces, ¿no? sí, miren, no solamente 4 veces, mi tercera parte, O 2, bueno, 3, 4, más, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 más, veces se utiliza tercera parte. Y ya nos damos cuenta que es simbólico, claro. No puede ser literal. Leer literal es leer mal el Apocalipsis. Bueno, la tercera parte del mar se convirtió en sangre y por otro lado, esto existe en la visión de Juan. Él vería una tercera parte, pero justamente se ha ido al cosmos para ver todo el mar. Y todo el mar nosotros conocemos que tenemos el océano Pacífico, el océano Atlántico, el océano Índico y los océanos, y después los mares, el mar Mediterráneo, ¿cierto? No es que el mar está en conjunto, todo el mar junto y solamente agua, y él ve una tercera parte roja. No. Solamente estoy haciendo que miremos el objetivamente. Bueno, la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Supuestamente esos seres vivientes que están en esa parte, de esa tercera parte. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Seguramente la tercera parte que se encontraban en esa parte. Muy bien, hasta ahí. Tercera parte de todos los árboles en el mundo, se supone, o de la visión de Juan, se supone, desaparecieron. La tercera parte del mar rojo, y no hay vida. ¿Qué significará? El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Y si cayó del cielo, eso significa que cayó a la tierra. ¿Y dónde cayó? Sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y aquí ya cada vez se está complicando más. Ya no hay tercera parte de los ríos y la fuente de las aguas que dan lugar a esos ríos. O sea, que producen esos ríos. Esta estrella que cae, su nombre es ajenjo. Y todos sabemos que el ajenjo, que es una hierba, es amarga, amargo como el ajenjo. Más allá del uso que se le daba al ajenjo y que es conocido. Habría que ver, hay quienes lo han estudiado, pero uno ya, cuando tiene criterio, va y estudia en los comentarios del Apocalipsis. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Acá ya tenemos una tercera parte de aguas del mar en sangre. Ahora tenemos la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. ¿Cuáles aguas? Las aguas de los ríos, las aguas de las fuentes, las aguas de los lagos, las aguas del mar. Tercera parte. Suponiendo que sea también la tercera parte del mar, eso significa que solamente queda una tercera parte de los mares buena. Una tercera parte de los ríos mala. Una tercera parte de los lagos y todo lo que es agua mala. ¿Cierto? Y uno puede ir sumando. En consecuencia, muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se volvieron amargas. Acá ya nos da un dato, que son las aguas que toman los seres humanos. No toma el agua del mar, por lo tanto no tiene que ver con las aguas del mar, es el agua dulce. Para terminar esta parte, luego hacemos un alto. El cuarto ángel tocó la trompeta, o sea, la cuarta trompeta, pero que va con el ángel, ¿no es cierto?
¿Y qué pasó cuando este cuarto ángel toca esta trompeta? Fue herida la tercera parte del sol. Uy, ay, ay, y acá ya estamos en los astros. ¿Qué significa que la tercera parte del sol fue herida? Lo único que podemos imaginar, porque nosotros no tenemos, no conocemos el sol, más allá de lo que nos dicen los científicos, los astrólogos, en fin, pero para ese tiempo, lo más que se puede entender es que la tercera parte del sol se oscureció. La tercera parte de la luna también fue herida, también se oscureció. La tercera parte de las estrellas, eso significa que una tercera parte de las estrellas, si hay 3.000 millones de estrellas, 1.000 millones fueron afectadas, de ser desaparecidas, acalladas, apagadas. En consecuencia, se oscureció la tercera parte, de ellos, de las estrellas, ¿no es cierto? Y no hubiera luz en la tercera parte del día y ese mismo de la noche. Es decir, la tercera parte de la Tierra ya no tiene luz, ya no funciona. ¿Por qué? Por el sol y las estrellas. Fíjense que tiene una lógica interesante esta visión. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué podría significar? Y aquí la clave está en la tercera parte. Todo es tercera parte. ¿Cuál es la función de los ángeles y de la trompeta? Sí. Sí, profesor, estaba viendo, leyendo. Veo que noto que, o sea, cada ángel tiene como que por decir una parte de la misma, de la tierra, Claro. en la cual toman control, ¿no? Porque uno la tierra, otro el mar, otro la hierba verde. Es como que cada uno tiene una función de lo que tenía que hacer y un orden, ¿no? Una secuencia. Bueno, fíjense, viendo así el texto nos da ya criterios para ir comprendiendo mejor. Y Claro, podemos bueno, ver... ahora último, perdón. Y ahora último, pero dijo la verdad. Ahora último que menciona, ¿no? Que dice la tercera parte de la luna y parte de la astrología, pues, se podría mencionar, ¿no? También ahí. Claro, claro, claro. Bien. Cuando regresemos vamos a hacer un alto ahí para continuar, así permitir la grabación también, ¿no? Vamos a hacer un alto, un receso de unos 8 minutos. Son las 8:32 según mi computadora. A las 8:40 regresamos. Vamos a hacer un alto. Voy a silenciar mi micrófono.